¿Cómo están, melómanes? Yo por aquí bien, con calor, sí. Y antes de que empiece la entrevista de don Maximiliano, de los cuales quiénes, que tengo que dejarle un anuncio que en rigor podría ser sintético, pero creo que em, sería óptimo extenderse. Y los dejo invitados a, si es que quieren, si es que no, por supuesto que son bienvenidos a escuchar, por algo estoy grabando la wea, a, a saltarse unos minutos para ya escuchar la entrevista de lleno, pero es un anuncio importante, es un evento de peso y una gran utilidad para la gente que le gusta la música. Tiene que ver con un evento así grande, cototo, en el canal de Cindy Lay. Es un jaleo anunciar cosas así en los podcasts porque se graban en un momento, se suben en otro y una de las gracias de los podcasts es que sean como viscerales, pues si lo que queda registrado en la conversación no es como editar un video, por ejemplo, que ya no puede planificarse de otra forma. Eh, para explicarlo nomás, la entrevista cuál es de quién es, yo la grabé hoy, miércoles, con el Max, hoy es miércoles 10 de noviembre, en la mañana. Hoy, miércoles 10 de noviembre, en la tarde, grabo con don Luchito de Sin Delay, el canal de YouTube Sin Delay, sobre música, un canal así tremendo, de los cototos, de los grandes, de los más serios y de uno de los que yo más respeto, y el Luis es de alguna forma un gran amigo, que no, de alguna forma él, bueno, un amigo bacán. Y él invitó a un proyecto cototo tanto así como para que yo considere necesario dejarle aquí la invitación a ir a revisarlo. Se trata de una enciclopedia de todos los géneros del punk. Eh, Él ya había hecho esto antes, lo hizo con el profe Rayado, pues con el rock, después con los Lúcuma, hicieron la del hip hop y con el Jason Derroqueando hizo la del metal. Eh, yo, por supuesto, que solo tengo cariño y aprecio para todas esas personas. Los Lúcuma, el Raimundo, el Jason, todos han estado aquí, de hecho, presentes. Y claro, pues el formato es como que abordan el paradigma, porque en el fondo, claro, ni rock, ni hip hop, ni metal, ni punk, ni electrónica, por ejemplo, son géneros. En rigor él lo postula y yo creo que está bien como paradigmas, donde se juntan un montón de elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Los géneros. Y los géneros comparten ciertas cosas, entonces, ahora comulgan todos donde mismo. Y ahora toca el punk. Yo insisto, esto todavía no lo ejecutamos, va a ser en vivo. Para el momento en el que ustedes están escuchando esto ya va a haber pasado, pero el video va a quedar subido por separado. ¿Y por qué es tan importante? Porque yo ya he trabajado con Luis antes y él también me ha invitado y no digo que eso no haya sido importante, sino que aquí estamos hablando de cosas que más o menos no existen. No existen por lo bajo en español y yo diría que hay algunos casos como el del punk donde no existe. Así tal cual, en ningún idioma. Y hay otros más complicados. Por ejemplo, en el del metal yo creo que es donde hay más esfuerzo por hacerlo, pero hay unos bien como el forro. Hay una página en la electrónica, bueno, no me acuerdo el nombre, pero debería sabérmelo, que es como interactiva y uno puede revisar influencias y qué género se conecta con cuál. Es un aporte grande. Eh, pero en el punk no hay, po. Y yo diría que en el rock ya hay demasiada desinformación, se mezcla con postular el punk y el metal como partes del rock. Y si uno fuese a hacer eso, tendría que abordar todos los géneros o los subgéneros que entran en cada uno de esos paradigmas, pues, y obviamente no lo hacen, entonces es complicado, pues. Entonces, claro, el formato de la enciclopedia es esa. Todos los géneros, son como 70 más o menos, desde los más grandes, dígase, o sea, el mismísimo punk rock, hasta, puta, así como cowpunk, cosas muy de nicho, no tan creativas, que no tuvieron un desarrollo tan interesante, pero que hay que mencionarle igual, pues si son un género, pues, ¿qué le vamos a hacer? Y, y eso, en realidad, no mucho más que agregar. Insisto, es en vivo, pero da exactamente lo mismo. Él lo va a subir, yo supongo que inmediatamente, así como yo voy a subir esto inmediatamente. Em, yo sé que es medio complicado ahí el tiempo, o sea, los tiempos verbales ahora, porque estamos como todos trabajando en líneas de tiempo distintas. Yo, él haciendo la weá, ustedes escuchando cuando se publica esto, pero cuando esto se publique va a estar el stream arriba. Y, y eso para cuando esto se publique. Si a esta fecha en la que se publica le agregamos, puta, no sé, máximo yo creo, conociéndola, el 48 horas, ya van a poder encontrar el video googleando en YouTube Enciclopedia de los Géneros del Punk, sin delay. Y les va a salir
y bacán, po. Y además cada género viene con 3 discos de recomendaciones de décadas distintas en la gran mayoría de los casos. Hay algunos donde no se puede porque la partida del género no tiene más de 3 décadas, por ejemplo. Pero bueno, ya si me entienden, pues, y ahí tienen una noción general y pueden entrar y es un proceso bien como pedagógico y es un aporte grande y a la vez sirve, como lo dice el título, de enciclopedia, pues se puede revisar que este género como es, así, 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 estos son los discos, ya, perfecto, y de ahí uno puede seguir solo, pues, explorando los otros discos de esa misma banda, buscando bandas similares, pero hay una base, pues. Un proyecto lindo, yo estoy súper agradecido del Cindy y nada, pues, no hay mucho más que agregar, los dejo con la entrevista, no les quito más tiempo. Solo quería dejarles esa invitación porque, insisto, yo he estado en otros lados, pero este es un evento así grande y que ha marcado como en el internet y va a ser útil para la gente. Es distinto, de alguna forma un poco histórico también, pero guardando las proporciones, por supuesto. Pero nada, pues, los dejo con la entrevista, don Maximiliano, abordando Mañana Siempre es Tarde, junto con otras cosas. Por sobre todo la abordamos como desde la parte más sensible, eh, que era lo que lo motivaba a él como artista y a sus compañeros para que Mañana Siempre es Tarde saliera como saliese. Uno de los mejores discos chilenos del año y un gran lanzamiento de rock también. Eso vos, pueden escuchar la entrevista desde ahora ya. Hola cabres, bienvenidos a Sonidos con Propuesta, podcast así, incisivo sobre música, vos es lo que se intenta. Y hoy día por fin, de nuevo, se retoman las entrevistas después de harto tiempo. La última vez que entrevistamos fue Estoy Bien con Confío en tu amigo, que se había mandado ese glorioso split. Y, y ahora de vuelta, pues, hay aquí un presente de uno de los músicos de Juan, ¿cuál es y quién es? Don Maximiliano. Y la situación de cuál es y quién es similar un poco al caso de Estoy Bien con Confío en tu amigo. O sea, este año ha sido brutal para la música chilena, para la música a nivel mundial también hay como mucha joya y bueno, Chile no es excepción en ese sentido y el disco de los cuales es parte de los de alto estándar. eh, Fue un bombazo, como que hay mucha gente que coincide en eso y, y por lo mismo era lógico que fuese súper interesante poder revisarlo desde adentro, desde el cerebro. Eh, Eso era, o sea, por eso es tan entretenido la opción de traer al Maximiliano para acá. Maximiliano, introdúcete por favor. Bueno, soy Maximiliano Villalobos, soy integrante músico de los Coles Guillenes y hace poco, el 22 de octubre, sacamos nuestro primer disco de larga duración. Ya teníamos un EP de 4 canciones y ahora viene este trabajo de 13 cancioncitas que llevamos, la verdad, aproximadamente 3 años y medio que demoramos en sacarla, en trabajarla y en pulir hasta que quede en ese estado de piedra filosofal que intentamos plantear y entregar al mundo. Sí, bueno, no, hay como distintas maneras de abordarlo, pues. Y de la primera yo creo que es la más interesante es como, o sea, no sé si la más interesante, pero sí la que sería ideal ocupar como piedra angular es la que tiene que ver con las decisiones, pues, en cuáles y quiénes como tomando decisiones en relación a la tesis que ya habían planteado de alguna forma en lo musical para el primer EP, y la distancia que mantiene con el disco, como que en el fondo a esta pregunta como que lo que diera es como cuáles son las motivaciones, cuándo partieron, cómo fue el proceso creativo, como que todas esas cosas sería interesante saberlo antes de ya hablar del disco así como de forma incisiva, como pensándolo desde adentro. Como Claro. cómo partió, cuándo grabaron, etcétera. Sí, bueno, esto parte en diciembre del 2017, veníamos con cierta camada de canciones. Nosotros, nuestra formación como definitiva, los 4 que somos ahora, partió en marzo del 2017. En mayo sacamos el EP que venía trabajado ya con otros integrantes, esto es como en el protocolo y quiénes. De hecho, un Mm. poco por eso se llama Cuáles, así sin todavía el quiénes que completaba toda la cifra. Eh, y bueno, como que agarramos 13 canciones que era como lo primero en decidir cuál va a ser como el conjunto que iba a entrar en la selección del disco. Y su orden y además el nombre. Esas fueron como las 3 cosas que más o menos estuvieron planteadas en ese orden. Como las canciones, el orden que iban a tener
Y de por ahí creo que un mes o 2 meses después salió el nombre definitivo Mañana siempre es tarde. Respecto como por ejemplo a la sonoridad o la expansión que intentaba respecto al EP, como que esto un poco, no sé, suelo ocupar la imagen como de la tesis de cada uno, así donde como que se reúnen como la mayor cantidad de influencias que veníamos arrastrando durante, yo creo que todos nuestros años de vida, o cuanto menos nuestro historial musical. Por eso también como hay un afán de siempre en cada canción buscar como una textura única, como amalgamar instrumentos o estilos que de repente no eran tan evidentes que podían como empastar unos con otros. Eh, y se da, no sé, pues que igual cada canción, como queremos plantearla como un mundo, una puerta de entrada hacia algo más, hacia algo más allá. Entonces, también cada canción le dedicamos un tiempo tal que también se refinara, como así el escultor talla el mármol y está justamente haciendo pega de relojero, nosotros también con cada canción, hasta quedar como satisfecho en cada punto. En términos conceptuales, no es que fuera como o eligiéramos, este disco va a tratar de esto, sino que como nos pasa harto que nuestra búsqueda emocional intentamos como abarcar varias paletas. Tenemos canciones más oscuras, otras más claras, quizás otras más tristes, versus alegres, unas más espirituales, pero otras más ligadas a la materia, en ese sentido. Creo que podría resumir quizás así en un concepto de polos que tiene este disco. Y claro, como que me imagino el 13 así como una canción central con 6 canciones hacia cada lado, un poco entre las lecturas numerológicas que se podría hacer el disco, pero en el fondo también tiene la capacidad de tanto, está construido en el sentido de que se escucha del principio a fin bajo una lógica o una propuesta, pero en realidad se puede escuchar bajo cualquier orden, es bien libre. Podría ser cada tema un sencillo en ese sentido. Bueno, pero ¿y cómo? Porque tú hablaste de la decisión como, ya, estas son las canciones y este es el orden, igual antes de siquiera plantear la idea del disco, como esa sensibilidad creativa ya la tenían abierta, pues, o eso es lo que se hace entender por lo menos, ¿o no? Claro, y si igual, por ejemplo, ahí hubo como, no sé, pues, una suerte de... Porque igual creo que somos conscientes de los discos que nos gustan, como, no sé si cada uno podría hacer un top 10 por así decirlo, un top 20 pero como que ya hay influencias como marcadas, y no sé, personalmente hubo un estudio de ya estos discos, cuáles, que tienen 13 canciones, cómo son sus órdenes, y de ahí Ah, como que se sacan sí. ciertas como referencias, por ejemplo, no sé, así como mencionarte algo como tangible, hay varios, pero ponte tú, no sé, pues está el Revolver, que parte con un tema de los Beatles, con un tema como más rockero que es Taxman, y termina con un Taxman. tema más volado de un acorde más psicodélico en ese sentido, que es Tomorrow Never Knows. Y acá pasa un poco lo mismo, partimos con un tema rockero que Dime Cuánto y terminamos con ese tema psicodélico de monocorde que runas circulares, y así hay como distintos paralelismos ocultos con otros discos que nos llaman la atención. Y bueno, también como que se fueron emergiendo como ahí como pequeños arcos argumentales internos. Por ejemplo, que el disco este Sábado sin dormir al medio, que termina como con una intensidad alta y después viene Discurso póstumo, que es como un instrumental en piano. Como que hay una propuesta narrativa como de, claro, el Sábado sin dormir fue cierto apocalipsis y después Discurso póstumo, la parte post-apocalíptica donde quedaron como los resquicios de quizá el fuego que incendió en la canción anterior. Y ahí uno, claro, uno como que va ficcionando con su propia obra, va generando distintos estímulos o autoestímulos también para seguir inspirándose uno mismo, hacer como cierto mecanismo de retroalimentación. Dale. Pero, ya, entonces igual hay como, no sé si es sacrificio la palabra, pues, pero sí como distorsión creativa en pro de la función del disco, pues, pensando que las canciones ya las tenían de antes. Eh, Claro. ya. Y no solo en el orden, pues, sino en la misma estructura de ellas. Eso es lo que se debe Sí. entender. Igual, por ejemplo, si bien los temas en composición estaban antes, como que todo lo que es arreglo y las texturas, eso como que se fue dando una vez ya habíamos grabado como las bases del disco. Pero este ¿Mm? disco como que
lo partimos grabando en diciembre del 2017, pero el último instrumento se grabó, ponte, en febrero de 2020. Ya. Como que tuvo esos como procesos de reinterpretación misma de los temas como los veíamos, como estaba quedando en un inicio, ponte tú en 2019, que lo veíamos de repente ya casi listo y como que quizás no, cuando nos sinceramos no estábamos tan conformes como estaba quedando. Entonces, claro, ahí se fue como, fue leveleando ahí en los parajes, como si fuera el disco un personaje de RPG, iba consiguiendo su arma. Ya, bueno. ¿Y cuáles eran los cambios más radicales? Porque lo que hay algo de lo original que se haya mantenido hasta el final. Eh, por ejemplo, entiendo lo que dices de original respecto a los sencillos que ya sacamos. No, o sea, Eh, no necesariamente como de 2017 algo que hayan grabado que hayan dicho. Y yo eso diría todavía se que refleja hasta hoy. yo diría que siempre se mantuvo como que la esencia igual estaba clara, pero como que no es que haya cambiado como radicalmente, sino que siempre fue como mejorando lo que ya tenía. Por ejemplo, no sé, po, en un inicio habían tales guitarras y ahora en la última versiones donde esas guitarras quedaron sonando mejor, con la distorsión mejor puesta, con como el delay más preciso. En el fondo es como te decía, voy refinando como las cosas que ya estaban en un inicio y claro, añadiendo más elementos, eh, no sé, por ejemplo, así en Sábado sin dormir, respecto al sencillo que ya había, se le agregaron unas pequeñas capas de guitarra, ponte tú en la intro, unas ballenas que decimos ahí que están sonando. Eh, por ejemplo, Cerca tan lejos, que fue el tercer sencillo, se le agregó una batería y un solo de guitarra que no estaba antes. Ya. Entonces no es que como que sean cambios radicales, sino que son añadidos que en el fondo como que depuran la propuesta que está en un inicio, profundizan un poquito más. Ya. Que bacán que lo hayan pensado igual al final como todo en relación a disco, pues tanto mover las ideas originales desde la sensibilidad creativa hasta ya distorsionando lo sencillo, que bueno, tampoco algo anormal, pero que es un sacrificio rico en torno al sostener el disco en sí, pues, que al final es uno de los mayores logros, pues. Y me imagino que quedaron conformes después posteriormente, o sea, y con el Sí, recibimiento también. sí, no, de todas maneras el recibimiento ha sido muy bueno, como que, claro, está Acento Temor, donde como que el disco podría ser considerado muy sobrecargado, incluso pretencioso, y como que todo lo contrario, como que nos han dicho que, por ejemplo, nosotros ponemos la excusa de que el disco igual es largo, así como hacemos más que la excusa de la advertencia, pero nos dicen al final no, que el disco dura lo que tiene que durar o que no se sintió largo para nada. Cosas que de repente, claro, cuando uno está muy metido adentro, como que tiende a tener ciertas dudas, eh, ligado quizá la autoestima, o quizá el hecho de que, claro, sea nuestro primer disco, todavía definiendo cuál va a ser nuestra propuesta. Entonces, en ese sentido, que tenga la retribución de la audiencia nos genera bastante satisfacción y felicidad. Excelente. A mí también me gustaría abordar, bueno, y ahí se va a ir como comulgando una cosa con otra, porque que siempre lo intento hablar con bandas chilenas, pues como bueno, más a ustedes en particular suele ser más interesante, pues cuando son de región, pero que hablar de la escena en general, hacer así como una radiografía rápida y también ver cómo, porque igual todos estamos conscientes de que es súper diversa y ver de repente como, si es que en algún momento le habrá causado, no es miedo la palabra, pero sí como, sí, quizás como inseguridad, a ver cómo se puede encajar desde ahí, o si siempre estuvo la seguridad de que se trata de un público abierto, se trata de bandas abiertas también a tocar unas con otras. Eh, Sobre todo pensando en claro, en como la presentación de cuáles y quiénes fuera de lo que uno puede hablar del EP, es como, de- como que yo creo que, y no sé si ustedes lo habrán deliberado así, pues, pero ya se instalaron como bandas cabezonas, y temas Claro, largos y muy orquestales en proporciones como a la cantidad de gente. Y de repente medio está como que chocan unas cosas con otras, que esa es la que más se nota, pues, es la que tiene que ver con la guitarra, pues sí, hay unos solos bien como Zeppelin, así, como muy, como hard rockero, o así, es el tono de la guitarra, por lo menos. Entonces, claro, hay como hartos elementos que puede ser que choquen con una corriente cultural que puede estar acostumbrada a otras cosas, y bueno, claro, yo igual todo lo que digo recién lo digo como un poco pensando desde Santiago. claro. Eh,
Hable eso, por Eh, favor. Así, yo creo que siempre estuvimos seguros de que queríamos hacer algo que nos gustara o nos satisfaciera a nosotros, más que estar pensando cómo poder encajar en la escena. Además que también son como cuestiones que se nos fueron planteando, pero más desde lo funcional que desde como la propuesta artística o, o la reflexión final que saliera de eso, porque no sé, pues, como que nos lo planteamos más como, hoy ¿con quién vamos a tocar? Así, ¿con quién podemos armar esta comunidad? Pero en términos de queremos sonar así o de tal manera, como que preferimos como que la música nos vaya dando en ese sentido como las pistas o los arreglos que pueden tener. Eh, y claro, también como que nos vemos influenciados como con la misma música que hacemos. Por ejemplo, este disco, Mañana Siempre es Tarde, igual viene bien cargado. Probablemente el próximo disco que hagamos sea más minimalista en eso, no por querer como adscribirnos como una estética más de moda en ese sentido, sino netamente por el hecho de quizás quedar un poco agotado de haber trabajado como tanta textura orquestal y tenemos temas que son menos revestidos en ese sentido. Entonces como que queremos darle la oportunidad a esos temas. Bueno, nos pasa que somos como que no componemos en función del grupo, sino que estamos los cuatro al menos componiendo constantemente. Entonces como que en el fondo a la hora de plantear un disco es como cuáles canciones vamos a agarrar y claro, o sea, también cierta democracia en torno al grupo. También está como esta cosa bien lo veo como del shonen, así como del anime, como igual uno eh, planteando la música porque uno igual quiere que su música esté grabada o se incorpore o suene en el mundo. Entonces también pues uno eh, como que apuesta por sus canciones para que estén en la palestra del disco. Eh, pero eso, respecto a la escena, igual hay hartos artistas que nos llaman la atención. A ver, si voy en lo personal, igual me pasa que los que más me llaman la atención todavía están como en los albores de su discografía. Entonces como que, claro, no es como que pueda poner una playlist así como de un artista nuevo que me entusiasme mucho porque probablemente no tengan tantas canciones o canciones que me gusten de ellos todavía ni siquiera las tengan grabadas. Que igual Claro. pasar, así como... Y por lo general también tienden a ser como jugar con ese eclecticismo de género. Pienso, no sé, pues en Daniela Gatica, que tiene cosas folclóricas, pero también cosas rockeras, la Chini, que partió muy del indie, pero también ahora como que mezcla, no sé, pues tiene por ahí un tema que es como incluso medio bossa nova, pero con cosas modernas que ya empiezan a ser más difícil como clasificarla, y eso yo lo encuentro bacán. El Nando García, que tiene una sensibilidad muy fuerte. El Pau, un amigo de Temuco, que hace un pop también muy estilizado. Pienso en Temuco, el rock, lo invernadero, que hacen como stoners progresivos psicodélicos, Restos de Violeta, ahí por nombrar algunos. De todas maneras, igual siendo también muy sincero, como que tendemos a mirar más hacia como los clásicos, pero no solo del rock, sino que los clásicos del jazz nos influencian mucho Miles Davis, Charles Mingus, los clásicos de la música docta, así hay igual incluso en este disco varias referencias a Bach. Yo personalmente le debo a Beethoven haber entrado al mundo de la música, así me acuerdo que cuando chico había montado un programa de monitos animados que eran como historia de terror y tocaron esta canción, el piri 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 tiri tin Sí. titiririn, tiririn. Y ahí no sé, le dije a mi abuelita que me enseñara esa canción que ella tocaba bien. Eh, y así pues van surgiendo, igual la música latinoamericana también, Violeta Parra, Víctor Jara en caso de Chile, pero pienso en Colombia, en Totó la Momposina, pienso, eh, bueno, en Brasil para que hablar, porque está lleno de Caetano Veloso, Milton Nascimento, Chico Buarque, como que son muchas como vertientes donde uno puede ir a rescatar el agua para nutrir las canciones. No, sí, se ve, pues sí, tiene que ver con el carácter etéreo. Eh, y tiene que ver con lo que suena, si, insisto, igual es como bien inclasificable cuando uno se va para los géneros, pues. Sobre todo pensando, porque claro, hay veces que eso que digo recién como que pasa más en relación como a proporción de canciones, pero yo creo que en este caso en particular responde más como a un, como le digo, como a un,
como distintas texturas, porque como que todo uno no esperaría que comulgaran y si comulgan, como es el caso claro, pues tiene que ver con eso, pues con una intención de mezclar. Pues. De ahí se firmaron de algún lado o eso tiene que ver con el mismo proceso de cómo están interesados en compartir entre ustedes. Como lo menciona respecto como a firmarse en el, como en, ¿cómo decirlo? Como en ciertos mapas de búsqueda estética. No, yo diría al revés, a no afirmarse, sino que, claro, de intentar hacer comulgar todo después. Claro, es que sí, pues hay esa como búsqueda homogénea, porque realmente no sé, pues, igual he escuchado como bandas que intentan hacer como estas mezclas, estos sincretismos, pero tienden a ser como muy heterogéneo, ponte tú, no sé, pues mezclar jazz con rap, y claro, como que tienen sus partes gruberas, pero de repente como que, como así como si fuera collage, y pasan a como las partes secciones de jazz, como si fuera esta parte es rap, esta parte es jazz. Por darte un ejemplo, igual lo veo en otros estilos, cosa que igual no me parece malo en sí, sino que netamente a nosotros nos interesaba como hacer algo un poco más homogéneo, donde, claro, no era que esta sección fuera Beatles, esta sección fuera China Jazz, por decirte algo así, sino que como que, claro, quizás una frase de la guitarra fuera de tal cosa, y uno empieza a jugar, ponte tú, no sé, porque el, pienso en Jaco Pastorius tocando bajo, pero cuando lo traduzco a la banda siento que el baterista es como el Jaco Pastorius de la banda, por así decirlo. Entonces como que igual, en el fondo ocupar como todos los elementos musicales e incluso como metamusicales o como de literatura musical, así también como hacer malabares con ellos, como después ¿Cuáles son metamusicales? como, por ejemplo, ahora como esta referencia que hago donde, claro, estoy ocupando una referencia de un músico que toca un instrumento, pero yo lo estoy como haciendo una traducción ficticia como con una Ah, ya, interpretación hacia, claro, algo que, como sonaría, por ejemplo, Jimi Hendrix en la trompeta. Así. perfecto. Bueno, bueno. Oye, y hablando de un lado más como, no sé si administrativo la palabra, que también me llamó la atención como el tema de las fechas, pues, o sea, algo tendrá que ver con la pandemia, me imagino, se habla de febrero del 2020, pues. Pero al final, ¿cómo terminaron decidiendo como cuál iba a ser la fecha? ¿O esperaron a que terminara como para poder tocar Sí. en vivo? Esperábamos a terminar y de hecho te diría que tocar en vivo tampoco era como en realidad un factor que consideramos tanto. Yendo más allá, todavía no hacemos el lanzamiento oficial en vivo, si bien hemos Claro, vuelto a tocar, eh, justamente estamos incluso guardando los temas del disco porque queremos hacer como un magno lanzamiento. Teníamos algo preparado, pero por el lugar hubieron ahí unas complicaciones, entonces ahora estamos eh, ahí viendo la posibilidad, estamos de hecho casi completando en un Matucana 100 para abril, bueno, donde como para esa instancia tocar como o recrear el disco lo más parecido a la versión de estudio. Normalmente nosotros somos cuatro los de la banda y tocamos cuatro y por ejemplo los arreglos que se escuchan en el disco en vivo los compensamos como a base de rock and roll, intensidad, como ya, entonces claro, como que hay ganas de al menos una vez hacer la puesta en escena con el bloque completo. dale. Pero entonces, ¿a qué se dio la demora si no era eso? Eh, por ejemplo, en el 2018, que fue como el año en que editamos más, no trabajamos el disco todos los días, como que eran 2 veces a la semana bajo la disponibilidad del sonista de ese momento. Pasó lo mismo un poco similar al 2019, entonces el proceso igual se fue dando lento, como eran 13 temas, con muchas capas también, como que todo eso iba sumando en el tiempo, y nos pasaba que, por ejemplo, ya estábamos en el 2019, finales, y como que había como unas ganas de cerrar el proceso, pero nosotros no estábamos tan conformes de cómo está quedando el resultado final. Entonces, también además queríamos seguir grabando ciertos elementos que nos quedaban ahí pendientes, que hoy como que me suena un vibráfono esta canción, no, como, no puede no tener el vibráfono. Entonces, ahí quizá hubo como una diferencia de opinión frente al sonista de que él ya quería como finalizar el proceso y como Mm. que acordamos mutuamente en que era mejor que siguiéramos este proceso con otra persona. ¿No?
Y ahí se unió Emanuel Raza, el que mezcló esta última versión final del disco, y además nos ayudó a grabar las últimas canciones, cuando se dice como afianzó el vínculo. Y bueno, justo que coincidió con la pandemia, de hecho que alcanzamos a tener como 2 sesiones de mezcla en su casa, y fue la pandemia, y de ahí como que lo interpretamos como, claro, y no se podía tocar en vivo, entonces dediquémonos este tiempo a estar trabajando este disco en proceso más para adentro, en ese sentido. Tuvo ventaja en que, por ejemplo, este chico no tenía que estar haciendo, valga la redundancia, música en vivo, fechas en vivo. Entonces, claro, pudo dedicarle tiempo a hacer como ya trabajo más de joyería con las canciones. Y Bueno. bueno, después lo que demoramos y no nos dimos cuenta, ya nos dio junio de este año. Ah, ya. Ah, bueno, entonces recién estaba listo. Yo pensé No, que no hablaban era que del. lo tuviéramos de mucho tiempo, sino que recién en junio de este año ya como que Ya. quedó listo, al menos en el umbral de nuestra conformidad. Claro, yo había Nuestra entendido satisfacción. que era así como en febrero ya finiquitado, po. Que igual habrá sido quizás la última vez que grabaron, pues lo Sí, que habrá venido después eran como preciosuras de producción, po. sí, es que lo que pasa es que igual claro, en febrero se grabó la flauta traversa, que fue el último, pero después prácticamente este chico, Emanuel, empezó, si no de cero, del 10% del disco. Así que igual Ya, fue ya, un perfecto. proceso como de vuelta en 360 y una decisión importante que tuvimos que tomar, pero al final, en retrospectiva, todo salió para bien. Pruebe que fuera lineal la mezcla. O sea, No sé comprometida si, con un puro sonido. claro, es que de repente pasaba que el proceso anterior, por ejemplo, en términos de edición, estábamos ocupando un método que para nuestra música quizás no era tan favorable. Véase como que al principio sonaba muy cuadrado el disco, y como que después se hizo una edición como lo que se llama como editar a mano, donde ya como el disco volvió a tener como esta respiración propia de cuando se toca como en vivo, tocáis como en la banda en conjunto. Estaba como quizás muy mecánico y sonaba poco orgánico. Igual como si entramos a picar en las diferencias que generaron, son como cosas sutiles, igual bien abstractas, que a menos que la escucháramos, como que diciéndolas no es muy evidente. Sí, es como una sensibilidad en el fondo. Claro. Ya lo otro que tenía ganas de abordar es el aspecto letra. Ahí, ¿cómo se las dividieron? Bueno, antes había adelantado, pues, que era Lennon McCartney en el fondo, pues, como que. Eso, pero eso igual más responde a quien ejecuta desde la voz que Claro, cómo se mueve igual desde la línea. Perdón, sobre todo pensando en que tenían esa ambición como tan cohesiva y lineal, claro, como que entiendo que una banda se puede comprometer con un sonido o con una estética y ya fila, onda, van todos para allá, pues si están tocando música, como que puede haber una conexión ahí, una dinámica. Y quizás desde las letras eso es más complicado, pues. claro, igual, por ejemplo, tampoco no, como lo vimos en función de como la continuidad del disco, sino que cada canción, cuando se ordenó igual, está esa premisa de que la misma canción te va revelando las letras, su lírica en ese sentido. Entonces, la lírica que iba como a desprenderse de la canción, ya estando en orden, por ende debería tener sentido también con el viaje que está planteado en el disco. Eh, Ahora sí, igual como decía de los Lennon McCartney, igual se da un poco eso, esa tendencia. Nosotros ocupamos la jerga del que trae la semilla de la canción, porque en última instancia igual todos apostamos a que esa planta o ese árbol como que nazca firme. Pero claro, en letra, tanto yo como Marcelo, al menos en este disco, porque los otros chicos igual también tienen que decir en los próximos discos, también su música va a tener su lugar. Pero en este disco yo y el Marcelo fuimos los que planteamos las canciones, y claro, en la que cada uno canta, cada uno aportó más en la letra. Igual también tenemos como que nos mostramos nuestras propias letras y somos abiertos a algún comentario, alguna letra que Ya, bueno. alguna palabra que podría ser modificada, pero siempre en pos de, porque la reflexionamos harto igual, pues, como nos preguntamos por qué quisiste poner esta palabra, como que no se da tanto como decir,
que si bien sí, como es que esto es lo que sentí, pero igual buscamos ahondar de por qué sentí esto y, y ya no sé, pues igual tenemos, igual tampoco tanto, pero cierto bagaje como de lectura o de historia de la literatura, entonces igual como que en ese sentido también hay un trabajo con el lenguaje que nos tomamos en serio eh, y que queremos como profundizar y como tensar el arco ahí en, en mayor medida. Entonces, eh, y bueno, como que, como te decía también, o acercaba antes, como que este disco como tiene tanto como esa búsqueda quizá espiritual, pero también desde la materia. Por ende, como que hay canciones más existenciales o como esta búsqueda como de nuestro lugar en el universo, en la estrella. No necesariamente desde lo religioso, como hablar desde lo espiritual, sino que como una búsqueda de, como de la música, como esta capacidad que trasciende como las facultades del ser humano y quizá una visión cierta, un poco idealista, pero también nos gusta como plantear desde el cotidiano o la coyuntura, no sé, el mismo estallido social, eh, como también meter el dedo en la llaga en cosas que estén pasando. Entonces, igual en el sentido como que hay una búsqueda total de tanto de lo estético, lo ético, incluso hasta lo metafísico, ahondar como en todas esas posibilidades de la filosofía misma, de la poesía. Y No, sí bueno, está también bien. no solo de la literatura, sino que hay también pues, letristas de canciones que nos han inspirado mucho, la misma Violeta que tiene una lírica maravillosa, Spinetta también, como con toda una búsqueda con la luz y lo natural, lo esencial. Ya. Varias influencias. Y Lo también, claro, siento. como que, dale, No, no, te voy a preguntar si lo sentía más cabezón que emocional a la larga. yo creo que hay de ambos, como que no siento o al menos no me gusta bifurcar tanto como decir esto es cerebral, esto es emocional, porque eh, muchas veces como que en eso que uno como que apunta como intelectual, hay en el fondo como un niño interior jugando también con Sí. posibilidades como rompecabezas también. Entonces como que siento que tiene de ambas cosas porque cuando es muy emocional es fácil, por ejemplo, caer en la monotonía o claro, como que estáis develando tu sensibilidad, pero quizás esa sensibilidad tampoco es muy grande en ese sentido. Entonces, y también pasa lo mismo con lo contrario, pues cuando es muy cerebral pasan a ser como cosas donde no fluye, sino que como un amasijo de propuestas como eh, medias torcidas o medias cojas. Entonces ¿Y siento ustedes que se vieron en ambas situaciones? ¿cómo? ¿En algún momento se vieron en ambas situaciones? No necesariamente, sino que siento que ya como agarramos una dinámica donde como que podemos plantear ambos, incluso no solo lo cerebral y lo emocional, sino que me gustaría como agregar una tercera dimensión que es lo corporal, Sí. como la capacidad de la música de igual generar este impulso de baile. Entonces, al menos como nuestra música, no es que todas las canciones tengan todo, sino que ser consciente de cuando está cargado hacia un punto, saber equilibrar hacia la otra instancia. Igual muchas canciones, por ejemplo, en su composición, eh, salieron como despedidas hacia el mundo de una manera muy rápida y espontánea, eh, tanto en música como letra, entonces claro, como que ahí por ejemplo se hablaría como de una situación muy emocional, probablemente claro, después se vio compensado como en las capas de arreglos, cosas quizás fueron más pensadas. Y lo mismo, de repente hay canciones que salieron quizás más cerebral, pero se compensa con rock and roll, la interpretación que sale como también emocional. Entonces, creo que es importante, así concluyendo, tener los tres polos bien equilibrados. Dale. Hay el- y generalmente era antes o después que música. Eh, como dice, como la toma de conciencia es previo o posterior a la composición. Claro, no, el acto de escribir. Claro, por lo general es primero la música y después la letra, Ya. pero abierto también a romper esa tendencia que hemos llevado. Es como o al menos desde lo personal diría que es como una influencia spinetiana, que Spinetta decía que en las canciones la música te iba
como entregando la palabra que tenía que encajar en esa melodía. Y igual desde pequeño que al menos compuesto así, escrito así, se me ha hecho cómodo, pero igual encuentro interesante el fenómeno de, por ejemplo, musicalizar poemas o partir a hacer una Ah, música de una letra hecha. sí, pues también puede ser. Oye, no sé si más o menos finalizando, pero sí otra cosa que creo que es un gusto hacer acá es ya posteriormente también como hablar de música, fuera de la que tiene que ver con ustedes. Y una conversación que me gustaría entablar de forma más abierta, pues partiendo de la pregunta más simple, porque es como en qué hay estado metido últimamente y ahí ya esto puede ser más conversaciones, podemos meter la cuchara a ambos y discutir. Claro. ¿En qué está ahí? Bueno, con los chiquillos, yo acá vivo con Felipe, que es el guitarrista, el que se pega los solos virtuosos. Eh, y bueno, nosotros igual somos bien hermanos en ese sentido, como hemos como buscado generar el vínculo familiar entre los cuatro, para que la música igual también como que transita entre nosotros sin mayores roces, por así decirlo. Entonces, claro, siempre estamos ensayando, preparando música, gestionando todo este proceso post-disco que, que igual es trabajo ya más de escritor incluso. Y yo personalmente ahora con Neil, que es el baterista de la banda, estamos apañando, tocando con Metalengua, que hay un dúo de chicos que igual hacen... Ah, sí, no, sí, sí los cacho. Ahí están tocando con ellos. Sí, de hecho el otro día Oh, tocamos en el Matucana 100, hicimos el de base rítmica a los chicos. oh, no sabía que eran ustedes. Buena. Ah, Metalengua es un balazo, sí. Sí, bueno, Son muy es creativos increíble, también y mezclan un montón de weas. claro. Eh, el Marcelo, por ejemplo, está tocando igual con Dulce y Aras. Ya, De hecho, bueno. un poco así se estrenó también el jueves en Matucana 100 tocando guitarra acústica y ahora el viernes va a tocar con ella con guitarra eléctrica, secuencia. Entonces, igual ahora estamos como en un proceso de, de todavía pulir o seguir como adquiriendo herramientas. Personalmente, siendo bajista, me falta un ampli de bajo. O sea, tengo pero como de los más básicos, pues, como que ya los chicos que tienen su box y sus Fender, como que necesito estar a la altura, pues. Eh, entonces, por eso también como que estamos, bueno, además del hecho de compartir musicalidad y seguir puliendo en nuestros recursos musicales, añadiendo también juguetitos a nuestra paleta de colores, el hecho también de trabajar con estos músicos generan también recursos económicos que pueden servir o desembocar en Claro. grabar otro disco. Porque Yo igual, les... como te decía, hay mucha música y nosotros probablemente vamos a estar toda nuestra vida intentando como equiparar nuestro ritmo de producción frente al de composición. Hay todo un lote de canciones que, claro, probablemente cuando grabemos ahora no van a ser más de 10 frente como a 50 que tenemos entre los cuatro, por decirlo así. Claro. No, pero yo le decía más, o sea, te agradezco lo que me dices, pues, pero más desde lo personal, así como, en qué está ahí, como, qué es lo que te llama la atención escuchar, o lanzamientos nuevos, pero como para ti, que te los ponía Claro, en los audífonos. bueno, Fuera de si repercuten últimamente, o no en el proceso creativo, independiente de eso. sí. Respecto a lanzamientos nuevos, igual estoy muy atento. eh, Así como algo que... Lo que pasa es que a mí me pasa que no intento evitar favoritismo, entonces como que no sé si decirte como por solo por ser chileno o algún músico conocido que como que lo pongo en el mismo estrado, en la misma repisa que, no sé, los Pink Floyd o King Crimson, como que no me gusta hacer diferenciación solo por el hecho de ser de otra década o ser de otro país. Como que y en ese sentido nosotros también pues como que nos gustaría estar a la misma altura que como los maestros y maestras que hemos seguido como a lo largo de nuestra vida. Sí, por ejemplo, escuché el, un sencillo que sacó Miguel Higgert, que es el trompetista de Sube, ¿Ya? eh, que está bastante bueno. También ella toca con Indomita Cuarteta, que es
Indómito Cuarteto, un cuarteto de jazz que toca el Federico Rocha, que para mí es como el mejor pianista, al menos de nuestra generación, eh, ahí recorriendo los escenarios chilenos, que también está muy bueno. Escuché el último disco de Martina Yuyas, que igual me gustó. Oh, eso también es una joya. Han habido Eh, hartos chilenos, bueno. sí, y ahí, como te decía, ahí no te nombré algunos, como pensar en el Nando García, el Pau, la Chini, Metalengua, Dani Gatica, No Quemen a las Brujas, igual con los que tocamos hace un tiempo, que igual hacen un rock progresivo bien intenso. Eh, y la lectura igual, como que tratamos igual, como tenemos hartas canciones y muchas incluso no tienen las letras listas, como que ahora personalmente yo estoy en un periodo donde estoy como buscando influencia para rellenar como el contenido de esas canciones. Yo por lo general no escribo voy a empezar una canción desde el primer verso y escribo de arriba hacia abajo, sino que de repente tengo alguna canción dando vuelta en la cabeza y hay una melodía y de repente como que me aparece una palabra que rellena esa melodía. Y ahí como que es como que si se fueran apareciendo, pero pueden ser en cualquier punto de la canción que se vayan rellenando. Entonces, Claro, eh, como que, claro, después como que desde otros medios, no solo de la música, sino que ya sea como una serie, una película, los libros, como que van como conversando entre todo este amasijo de influencias y por todos lados, así como si fueran como muchos vértices opuestos o complementarios. Entonces, ponte tú, no sé, pues probablemente la próxima canción agarro un poco de este libro que me leí de Joseph Conrad, ¿cuál le diste, Conrad? ponte tú, Ah, yo también lo leí hace muy poco. ¿Qué te bueno, pareció? estoy ahí igual partiendo hace poquito. Ya. Debo decir que me gusta mucho cómo escribe, siento que como que tiene una, no sé, no es dulzura, pero es como estímulo en cada, eh, ¿cómo decirlo? Cada párrafo, Claro. cada frase que plantea, como que es entretenido. Entonces, Es como que hay denso, un sí. estímulo. Eh, Sumamente, bueno, el año pasado, ponte tú en pandemia, me leí La Divina Comedia y como que Bueno, hay tres canciones que ya como que emergieron con la estética de Dante Alighieri un poco en eso. Y así como todos los chiquillos estamos, cada uno también como con sus propios puntos cardinales, así como también haciendo de calderos alquímicos. bueno. Nada, pero más o menos eso nomás, pues. Igual que me llama la atención cuando habláis de otras canciones y próximas, ustedes ya tienen en la cabeza así como otro disco, otro EP, otro lanzamiento. Sí, todavía lo que pasa es que cada uno también tiene su propia eh, como visión. Yo personalmente me gusta hacer como discos o ficcionar discos. Entonces, Como imaginarlo, esa claro, estructura. lo que pasa es que como te decía, cada uno, yo sé las canciones que tiene Felipe, sé las canciones que tiene el Marcelo de Comenzó a ver, entonces realmente no sé, pues, eh, hago la talla así con mis amistades que, no sé, pues está el árbol de la vida de la cábala, así como está el mistísimo judío que tiene como en la esfera y donde se saca como, se desprende todo lo arcano del tarot. Y claro, como son 10 esferas, entonces que van desde arriba hacia abajo y toda la cosa. Entonces le digo, mira, la esfera de abajo del primer disco, pues EP. Después viene la esfera de arriba, que es como el disco que sacamos ahora, y después vienen dos esferas. Pues. Entonces ahí se vienen los próximos dos discos donde ya sé qué canción, o sea, o lo que me gustaría, ya sé qué canciones irían en tal disco y sé qué canciones irían en este otro disco. Y por ahí hay como 5 discos más que también, pues, Café las Tentativas, y está el de más arriba Bueno, que ese sería como el Ciudad Utópica, que es un disco igual como ficticio que voy a buscar, que algún día vamos a sacar, porque es donde irían destinados como ya nuestros temas más progresivos. ya. Y hay otros discos quizás que, claro, como que reúnen nuestra más sensibilidad más folclórica, otro que como más desde lo acústico, otro que es como más el cuarteto de rock, allá sin ningún instrumento. Y ahí como que eh, uno malevarea también con las canciones que uno tiene. Bueno. Nada, pero bacán, bacán, Sí, interesante. Pues, y en lo práctico sí planean ejecutarlo pronto. eso es lo que uno más desea. Igual ahora estamos trabajando y leveleando como una sala de ensayo que acaba de mudar hace poquito en estudio de grabación. O sea, Ya. un estudio
muy humilde, no es como un gran estudio, pero como sería bacán apostar la fecha ahí, cosa que después podamos grabar cómodamente con nuestro Sí, espacio y con una buena calidad. y con tiempo, supongo, como para el cuerpo de trabajo que tienen ustedes. Claro, y en el fondo como que personalmente a mí me gusta tocar en vivo, pero lo que más disfruto así, como que me llena y extasia el alma, es estar como trabajando en las canciones, grabándolas, Bueno, componiéndolas. Entonces ahí hay como algo que esperamos que nos pueda acompañar ya el resto de nuestra vida. bacán, bacán. Ya, pues, don Maximiliano. Antes de cerrar, sí, quiero invitarte a que invite a la gente a las respectivas redes sociales y tocata y lo que sea que hay entre medio. Por favor. Perfecto, don Nicolás. Bueno, a todos los oyentes, muy agradecido aquí Maximiliano Villalobos y agradecido por la escucha, la atenta escucha que le han dado a estas palabras dedicadas a este disco Mañana es Sí, pues, tarde. si la gente está pendiente, pues, no, se fue fuerte. Se ve. Yo creo que ustedes también lo vieron. Sí, y, y muy contento. Y bueno, vamos a estar tocando este fin de semana acá en la Villa Frey en un evento gratuito vecinal. El Bueno, 20 también vamos a estar tocando con Josefina Espejo y pueden escuchar nuestra música en todas las plataformas digitales, Bandcamp, Spotify, Deezer, Tidal. En YouTube vamos a estar esta semana, si no hoy día, va a ser mañana. Así que atentos. bueno, Y muy agradecido bacán. nuevamente, Nicolás, por la conversa No, y gracias a ti por la buena onda y la disposición. Así que eso, en realidad. No hay mucho más que agregar. ¿O tú querías agregar algo? Porque yo estoy sí, listo yo y libre. quedé contento. Ahora viene el postre. Ay, Dale, pues. Ya entonces me despido yo de la audiencia. Que ya, pues, decirles Nicolás. chao nomás, pues. Chao, cabros. Ya, pues, ojalá toparnos en físico de alguna Sí, de oportunidad. hecho yo quería ir a lo de la Aurela, pero se me complicó el día. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bonito. Nosotros abrimos, así que tocamos como de día tarde, así más soleado, y después como que fue cayendo la noche y junto con Laurela y su sensibilidad, después tocó Saltador y la Josefina Espejo. Y Bueno, estuvo como yo, estuvo entretenido, yo voy a decir que la pasé voladito. Así que muy bello nada, pero todo. bueno. Ya, gracias, Max. Qué bueno, Te Nico, pasaste. que estoy muy Dale, pues. pulento